el corazón del Valle de México, en donde alguna vez se extendió un vasto sistema de lagos, podemos ver una muestra del ingenio humano, las chinampas. Esos jardines flotantes que son mucho más que tierras de cultivo. Son un sistema de agricultura único, un legado ancestral y, sobre todo, una muestra de resistencia cultural. Las chinampas son un sistema agrícola único que ha perdurado desde tiempos prehispánicos. Este método, conocido como jardines flotantes, no solo permitió la producción de alimentos, sino también la expansión territorial en zonas lacustres. Las chinampas son un sistema de producción agrícola en el sistema lacustre del Valle de México. El sistema de chinampas maneja la abundancia del agua para la producción agrícola y a la misma vez produce tierra firme donde se pueden construir estructuras y campos agrícolas. Una chinampa es un sistema de agricultura intensiva. Significa que es un área donde se puede cultivar varias veces al año y esto es su característica principal porque está rodeada siempre de agua. Esto es el principal elemento que sirve para la agricultura, siempre va a estar disponible. El origen de las chinampas en realidad puede remontarse desde aquellas primeras comunidades que colonizaron el lago. Lo tenemos registrado desde el 6000, 7000 antes de nuestra era, pero es hasta el 4000 antes de nuestra era que estas comunidades comienzan a establecerse ya de manera definitiva y entonces a partir de ahí van ganando terreno al lago. Posteriormente, sociedades del formativo y posteriores fueron añadiendo sistemas agrícolas dentro de esta área, pero probablemente ya como un sistema intensivo, en algún momento entre el 900 y 1100 lo tenemos bien representado en el registro arqueológico. La construcción de una chinampa implica crear una base con troncos y ramas, cubrirla con capas de tierra fértil y materia orgánica y plantar ahuejotes en los bordes para estabilizar la estructura. Hay variación en los métodos de construcción en las chinampas en el Valle de México. Incluso hay variación a lo largo de la historia de la construcción de estas mismas. Lo que sí sabemos es que en toda instancia el método principal consiste en subir sedimentos lacustres sobre el nivel del agua para la producción agrícola. En algunos casos también sabemos que se sembraban ahuejotes o algunos otros tipos de vegetación para prevenir la erosión de los sedimentos hacia los canales y hacia el lago. Y también se producía un método que constaba de usar estacas para limitar la erosión de los mismos sedimentos hacia los canales. Las chinampas tienen probablemente tres características principales. Primero, uno es un terreno ganado al lago en donde a partir de distintos acarreos de materiales, tanto de tierra como de tules, material de vegetación, etc., se genera un área, un cuadrado o un rectángulo alargado en donde precisamente a partir del lodo que se recubre ahí se puede cultivar. La segunda es que siempre debe tener agua disponible. Entonces este terreno siempre está rodeado de agua todo el año. Y el tercero es que debe tener un mantenimiento. Esto significa que se debe hacer llegar agua suficiente a estos sistemas que generalmente proceden, por ejemplo, de manantiales. En el sur de la cuenca principalmente eran los manantiales quienes mantenían vivo precisamente este sistema. Obviamente no era lo único. Los canales tenían que estar siendo continuamente asolvados para que el agua pudiera correr entre ellos y además este lodo servía para nutrir precisamente la chinampa y cultivar encima de ella. Las chinampas aún se conservan en lugares como Xochimilco y Tláhuac en la Ciudad de México.
Cuenta la leyenda que varios grupos de chichimecas salieron de la mítica isla de Aztlán en busca del lugar en donde más tarde deberían de establecerse. Los mexicas son el último grupo en partir. A lo largo de varios años de migración logran llegar al centro de México y establecerse dentro del lago de Texcoco en un pequeño islote que, de acuerdo a la señal que les había indicado su dios Huitzilopochtli, deberían de encontrar un águila parada sobre un nopal. Habiendo creído que habían encontrado esta señal, en este lugar simbólico y sagrado, los mexicas se van a establecer y llevar a cabo la edificación de la ciudad de México Tenochtitlan. Como dice la leyenda, solo encontraron un islote. Significa que era solamente un promontorio que sobresalía de un área pantanosa. El resto del área pantanosa era inhabitable. Entonces, si tú quieres tener ahí una población más grande, tener un imperio como el de los mexicas, tenías que ampliar el área habitable. ¿Qué significa esto? Como les dije, construir chinampas, que eso permite ir ganando terreno al lago, rellenarlas para construir encima unidades habitacionales, pero eventualmente también tener una gran cantidad de cultivos que permitían precisamente sostener una gran cantidad de población. En su momento de auge, la ciudad llegó a tener hasta aproximadamente 200,000 habitantes. La ciudad se dividía en 4 ejes que daban hacia los puntos cardinales, y estos ejes a su vez formaban parte de grandes calzadas que comunicaban a la ciudad con tierra firme a través del agua. Estos ejes que dividían a la ciudad conformaron 4 parcialidades que también se conocen como campan. Uno de estos era el de Cuepopan, otro Azcacualco, Moyotlan y Teopan. El campan de Teopan era el mayor y se encontraba hacia el extremo sureste de la ciudad, y en este campan, que se dividía en barrios, específicamente en el barrio de Ateponazco, en el año 2015, por parte de la Dirección de Salvamento Arqueológico, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo excavaciones exactamente en un predio que se encuentra ubicado entre las calles de Lorenzo Boturini y Francisco Javier Clavijero de la colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. En este lugar, a través de una serie de sondeos arqueológicos, calas estratigráficas y excavaciones extensivas, logramos conocer e identificar todo un complejo chinampero. Se tratan de chinampas que forman parte de conjuntos o cuadretes y que pueden presentar orientaciones diversas que van de norte a sur y de este a oeste, y que estos conjuntos o cuadretes de chinampas eran delimitados por canales, y que a su vez pensamos que estas zonas de chinampas eran abastecidas por otros canales de agua más prominentes, como es el Canal de la Viga y otro canal que se encontraba hacia el norte de esta área de estudio y que hoy es el Callejón de San Antonio Abad. Y las chinampas, como hoy vemos, formaron parte de la ciudad prehispánica, pero también con la llegada de los españoles en 1519 y la caída de Tenochtitlan en 1521, este conjunto chinampero, aunque siguió existiendo, a los pocos años después de la caída de Tenochtitlan van a desaparecer, y hoy pues nos quedan los restos, el testimonio arqueológico de este conjunto de chinampas, y que a través de la arqueología pues podemos conocer, investigar, y también de este sistema de cultivo que tuvo todo un éxito y que sirvió como forma de urbanización, pero también de autosostenimiento familiar. Hay que entender que los mexicas probablemente no inventaron las chinampas. Entonces el conocimiento que ellos acumularon fue en realidad el conocimiento acumulado de muchas generaciones y sociedades a los cuales ellos dominaron, recuperaron esta información, en ocasiones la mejoraron y la ampliaron, y eso les permitió tener una gran población en la ciudad de Tenochtitlan, en buena medida sostenida por este sistema de agricultura intensiva.
Entonces, aunque los mexicas no pudieran haber realmente inventado las chinampas, ellos se beneficiaron de todo este conocimiento previo, lo ampliaron y es a partir del cual conocemos nosotros actualmente las chinampas que persisten hasta nuestros días. Las chinampas tenían una función muy importante. La primera, como dijimos, era generar agricultura en un área que estaba pues esencialmente inundada. Pero la siguiente era que la chinampa podía irse ampliando de tal manera que se rellenaban los canales entre las chinampas y se podrían construir viviendas domésticas. Cuando en realidad se tenía que construir edificios mucho más pesados, ya el sistema constructivo de las chinampas no era suficiente. Se ganaba terreno al lago con ellas, pero entonces era necesario tener otros sistemas de cimentación que permitieran sostener, por ejemplo, el Templo Mayor de Tenochtitlan. Ahí entonces se tenía otra tecnología, era el sistema de pilotes. Aquí tenemos, por ejemplo, un pilote que procede del área de Tláhuac, que sirvió para cimentar dentro de esta área pantanosa que es inestable, un terreno que después fue rellenado, recubierto por adobes, y encima entonces se pueden construir, en este caso, viviendas, pero eventualmente podían construirse grandes templos. Los tlateles, a partir de los métodos arqueológicos y geoarqueológicos, sabemos que se empezaron a construir más o menos 800 años antes de nuestra era. Y estos tlateles principalmente los conocemos como montículos plataformas. El propósito era producir un área muy grande para varias utilidades, por ejemplo, para la construcción de viviendas, para la cacería o el aprovechamiento de varios recursos naturales. Entonces, en sí, los tlateles no tienen una dimensión o un uso muy específico. Las chinampas son un poco más específicas. Principalmente su uso es para la producción agrícola y para el manejo de la abundancia de los recursos hídricos dentro de la Cuenca de México. Esto significa que los canales principalmente tratan de prevenir la erosión de los sedimentos y la inundación de los campos agrícolas y a la misma vez suministrar los campos agrícolas con el agua mediante la infiltración por los canales. En las chinampas se cultivan productos como maíz, frijoles, chiles, flores y hortalizas. Su biodiversidad agrícola es clave para la sostenibilidad. Estas chinampas sabemos que era una forma de urbanización de la ciudad prehispánica, pero que también servía para el cultivo, para el autosostenimiento familiar. En estas chinampas se cultivaba maíz, frijol, calabaza, chía, amaranto y también pues toda una serie de plantas de ornato y algunos otros vegetales. Este laboratorio es el Laboratorio de Paleobotánica y Paleoambiente del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Aquí nosotros trabajamos muestras provenientes de los contextos arqueológicos, porque a nosotros nos interesa estudiar la relación hombre-ambiente en épocas pasadas. Nosotros tratamos de recuperar restos de origen orgánico, que pueden ser de dos tipos, macro y microrestos. Los macrorestos son semillas, tallos, hojas, raíces, y los microrestos es polen y fitolitos. Las muestras vienen de los contextos arqueológicos, vienen en bolsas de plástico. Aquí nosotros hacemos una técnica que se llama flotación, donde lo que hacemos es poner este sedimento en agua para que la matriz mineral se precipite y la materia orgánica flote. Y nosotros así poder recuperar todos estos materiales de origen orgánico. Una vez secos los materiales, los pesamos y pasamos al área de microscopios a hacer la separación y determinación de estos mismos materiales. A través de estos estudios y de la recuperación de los restos botánicos, hemos podido recuperar restos de maíz, de frijol, de chile, de
que son plantas cultivadas y algunas otras plantas toleradas como la jaltomata, el physalis, que es el tomatillo, el romerito, por ejemplo, que son plantas que crecen asociadas a los cultivos y que también son alimenticias. Las diferencias principales entre las chinampas antiguas o prehispánicas y las modernas consisten en sus tamaños y también en su uso económico. En la época prehispánica las chinampas producían una variedad de alimentos y en algunos casos productos agrícolas no comestibles que se tributaban o se enviaban a los mercados. En el presente se sigue sembrando una variedad de alimentos y productos no comestibles también para el mercado, pero la diferencia principalmente es económica, ya que en el periodo prehispánico muchos de estos productos comestibles y no comestibles eran productos tributados hacia el imperio mexica. En el presente ya es un mercado un poco más libre, entonces por lo tanto hay más variedad de alimentos y un uso económico un poco diferente. El estudio de las chinampas ha evolucionado gracias al uso de diversas tecnologías. Hay varios métodos que se usan para investigar las chinampas. Principalmente se usan los métodos arqueológicos y geoarqueológicos. Los métodos arqueológicos es estudiar artefactos, cosas que han dejado poblaciones en el pasado. Y los métodos geoarqueológicos principalmente se basan en estudiar los niveles de sedimentos y de suelos que se han formado en la misma zona. ¿Y qué tecnologías se utilizan para estudiar chinampas? Pues en realidad las chinampas requieren, por un lado, de estudios sistemáticos, por ejemplo, de recorrido de superficie. En la actualidad, desafortunadamente, está tan transformado el paisaje lacustre. La Ciudad de México está ahora sobre los terrenos que existían antes chinampas y unidades domésticas. Entonces nos servimos, por ejemplo, de fotografías aéreas antiguas. Así podemos reconstruir dónde habían chinampas antes de que la mancha urbana destruyera estas chinampas, pero también utilizamos, por ejemplo, tecnología de satélite, aún en el área donde todavía existe campo que no ha sido urbanizado, pero además, por ejemplo, sistemas LIDAR. Estos son sensores aerotransportados, ya sea en avionetas, en drones, que nos permiten a veces recuperar información que aunque no vemos en superficie, mediante otro sistema espectral, recuperar como si uno viera por, no sé, una visión de rayos X, cómo era el perfil de estas chinampas, eventualmente incluso qué terreno abarcaban estos sistemas agrícolas. En este laboratorio básicamente nos dedicamos a hacer cartografía con diferentes tecnologías que apoyan a los diferentes proyectos de investigación del instituto. En concreto utilizamos, por ejemplo, últimamente un sensor LIDAR que nos ayuda a determinar diferentes aspectos de la topografía, del terreno, y también utilizamos, por ejemplo, técnicas como fotogrametría. En el caso concreto de la ubicación de chinampas, hemos estado trabajando en conjunto con el doctor Guillermo Acosta y básicamente hemos estado trabajando al norte de la cuenca de México, en un lugar que se llama Huatepec y Tepetzingo, en Texcoco, que son los cerros en donde cruza una calzada dique y que hemos podido localizar y determinar a partir de el sensor LIDAR. Gracias a esta tecnología hemos podido detectar también anomalías sobre el terreno que probablemente se trata de callejones, incluso podrían ser a lo mejor chinampas, que están asociadas a infraestructura agrícola del pasado, ¿no? Por otra parte, también hemos utilizado sistemas de información geográfica para hacer un compendio de las diferentes investigaciones históricas que se han dado en la Cuenca de México, principalmente al sur de la cuenca, en Xochimilco, con diferentes autores como Raúl Ávila, como Pedro Armillas, y que han registrado chinampas a lo largo de la historia de la arqueología. Entonces estamos haciendo este compendio también de todos estos rasgos asociados a las chinampas, incluyendo manantiales, canales, callejones, etc.
chinampas son un legado cultural y agrícola que pone en evidencia la creatividad de las civilizaciones mesoamericanas y su capacidad de adaptación. Hoy en día es esencial preservarlas para mantener su valor histórico y ecológico.